Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La imagen de Mahasine rompiendo en lágrimas mientras hablaba de Zeng ha sido uno de los momentos más conmovedores que hemos visto en mucho tiempo. La actriz, conocida por su fortaleza y por mantener siempre una sonrisa frente a las cámaras, dejó ver su lado más humano y vulnerable en un instante inesperado. El público quedó en silencio, conmovido por sus palabras y la emoción que transmitía. No era una escena ensayada ni parte de un guión, sino un sentimiento real que desbordaba de su corazón. Sus lágrimas fueron testigos de la intensidad de lo que siente, y del peso de los recuerdos que guarda. Fue un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Mientras hablaba, su voz temblaba, y en varias ocasiones tuvo que detenerse para respirar profundamente. Cada palabra parecía nacer desde lo más profundo de su ser, como si llevara tiempo guardándolas en silencio. El nombre de Zeng surgió con una fuerza que revelaba cuánto significa para ella. Sus gestos, sus miradas hacia el vacío y el leve temblor de sus manos eran un reflejo de lo que estaba viviendo en ese preciso instante. La emoción no fue algo pasajero, sino una expresión sincera de su verdad interior. Fue como si su corazón hablara directamente, sin filtros ni barreras. Nadie quedó indiferente ante la intensidad de ese testimonio. El público reaccionó con un respeto absoluto, evitando interrumpir con aplausos o ruidos. Todos entendieron que se trataba de un instante sagrado, donde la sinceridad hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. Los espectadores la miraban con admiración, conscientes de que pocas veces una figura pública se muestra tan auténtica. No había máscaras, no había actuación. Solo una mujer enfrentando sus propios sentimientos frente a todos. La vulnerabilidad de Mahasine se transformó en fortaleza, porque se atrevió a abrir su alma sin miedo a ser juzgada. Sus lágrimas, lejos de mostrar debilidad, la hicieron aún más grande ante los ojos de quienes la siguen. Hablar de Zeng le removió recuerdos intensos, tanto dulces como dolorosos. Ella misma lo dijo entre sollozos: hay cosas que no se olvidan aunque pase el tiempo. Ese vínculo que los une no desaparece fácilmente, aunque intentara ocultarlo o minimizarlo. Sus palabras estaban cargadas de amor, nostalgia, y también de cierta frustración. Era evidente que lo que compartieron fue tan profundo, que dejó huellas imposibles de borrar. Los presentes sintieron que estaban siendo testigos de una confesión que ella misma no pudo evitar. El amor, al final, no entiende de escenarios ni de protocolos, aparece cuando menos se espera. La emoción fue creciendo con cada frase que pronunciaba. En algunos momentos parecía que se quedaría sin palabras, pero su corazón la impulsaba a seguir hablando. No buscaba compasión ni generar titulares. Simplemente estaba siendo honesta. La conexión que mencionaba con Zeng era algo que trascendía lo común. Sus ojos brillaban entre lágrimas al recordar anécdotas y sentimientos vividos a su lado. Había un contraste entre el dolor de la ausencia y la calidez de lo que alguna vez compartieron. Ese contraste fue lo que más conmovió a quienes la escuchaban. La sala se llenó de un silencio casi espiritual, como si todos comprendieran que estaban frente a un momento único. Mahasine, con la voz entrecortada, reconoció que no siempre es fácil hablar de lo que uno lleva dentro. Y sin embargo, decidió hacerlo, dejando claro que no podía callar lo que sentía. Esa mezcla de vulnerabilidad y valentía fue lo que hizo que su relato tocara fibras profundas en cada persona presente. Incluso quienes no conocían en detalle su historia, sintieron empatía por ella. La autenticidad no necesita explicaciones ni traducciones, se entiende sola. Por eso, su llanto se volvió universal. El nombre de Zeng resonó como un eco que llenó la atmósfera de la sala. No era un reproche ni una queja, sino un recordatorio de cuánto había significado en su vida. Ella hablaba con amor, con respeto, y con una nostalgia imposible de ocultar. Sus lágrimas eran como un puente hacia los recuerdos compartidos. Era evidente que, más allá de cualquier circunstancia, él ocupaba un lugar especial en su corazón. Esa sinceridad conmovió incluso a quienes siempre se muestran críticos. El momento fue tan genuino,
que resultaba imposible no sentirse tocado. Los medios que estaban presentes captaron cada detalle, pero incluso ellos parecieron contenerse para no romper el ambiente íntimo que se había creado. No había flashes agresivos ni preguntas impertinentes. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en dar espacio a la verdad de Mahaseen. Ella seguía hablando, a veces entre sollozos, a veces con una sonrisa nostálgica. La contradicción entre sus lágrimas y sus sonrisas mostraba la complejidad del amor vivido. Esa mezcla de emociones es lo que la hacía tan real. Y quizás, por eso, todos conectaron con ella en ese momento. Los gestos de quienes la rodeaban eran de apoyo y contención. Nadie intentó interrumpirla, porque sabían que lo que estaba ocurriendo debía fluir naturalmente. Cada lágrima era un testimonio de lo que todavía late en su interior. Hablar de Zeng no era fácil, pero ella decidió hacerlo con el corazón en la mano. Sus palabras eran tan sinceras, que no necesitaban adornos. Era la voz de una mujer enfrentando su propia verdad, sin miedo a las consecuencias. En ese instante, Mahaseen se mostró más auténtica que nunca. Con cada frase, su relato se volvía más personal y profundo. No hablaba como actriz ni como personaje público, sino como una persona que ama y extraña. La intensidad de sus sentimientos no se podía disfrazar. Había un aire de confesión, como si finalmente se permitiera liberar lo que llevaba tiempo guardando. El público, sin darse cuenta, se convirtió en confidente de su verdad. Esa confianza que transmitía fue lo que hizo que todos la respetaran aún más. La conexión era palpable, y nadie quería que el momento terminara. Aunque las lágrimas eran protagonistas, también había en su discurso destellos de esperanza. Mahaseen no hablaba solo de lo que perdió, sino también de lo que aprendió. Reconoció que cada experiencia deja enseñanzas que marcan el camino. Su forma de recordar a Zeng no era con resentimiento, sino con gratitud. A pesar del dolor, había un brillo en sus palabras que mostraba cuánto la había enriquecido esa relación. El público lo entendió así, y lo valoró aún más. Fue un testimonio de amor, pero también de crecimiento personal. El eco de sus lágrimas fue tan fuerte, que incluso después de que terminara, el ambiente siguió cargado de emoción. Nadie se apresuró a aplaudir, ni a hacer comentarios superficiales. Fue como si todos necesitaran unos segundos para procesar lo que habían presenciado. Esa pausa fue el mejor reconocimiento a la sinceridad de Mahaseen, Ella, mientras tanto, le secaba las lágrimas con una dignidad admirable. No buscaba consuelo, solo quería compartir lo que llevaba dentro. Esa autenticidad fue lo que convirtió el momento en algo inolvidable. Las cámaras que registraron la escena captaron un lado diferente de Mahaseen, muy alejado de los focos habituales. Era ella, en su esencia más pura, mostrando que la fama no la hace inmune al dolor ni a la nostalgia. Su llanto fue una manera de humanizarse frente a todos, recordando que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos. Eso es lo que la acercó aún más a su público. Lejos de debilitar su imagen, la fortaleció como alguien transparente y verdadero. No es fácil mostrarse así, pero ella lo hizo sin dudar. Las redes sociales, sin duda, se llenarán de comentarios sobre este instante. Pero quienes lo vivieron en persona saben que ninguna publicación podrá transmitir la magnitud de lo que ocurrió. Las lágrimas de Mahaseen no fueron espectáculo, sino verdad. Eso es lo que hace que este momento trascienda y se quede grabado en la memoria colectiva. La conexión entre lo vivido y lo compartido fue tan fuerte que superó cualquier barrera. Todos comprendieron que estaban ante algo especial. Fue una escena que quedará en la historia de su carrera. Los silencios entre sus frases también hablaron por sí mismos. A veces, cuando no encontraba las palabras exactas, sus lágrimas lo decían todo. Esa capacidad de comunicar sin hablar es lo que la hace tan única. La vulnerabilidad convertida en lenguaje es un arte que no cualquiera puede transmitir. Mahaseen lo hizo de manera natural, sin pretensiones ni artificios. Por eso, su llanto se sintió tan poderoso. Era el reflejo más sincero de su corazón. Incluso en medio de la emoción, hubo momentos en los que su mirada parecía perderse en recuerdos lejanos. Era como si estuviera reviviendo escenas guardadas en su memoria. Esa conexión con el pasado
fue lo que alimentó la intensidad de sus palabras. Sí. Cada gesto, cada pausa, cada lágrima, tenía un significado profundo. El público lo percibió y lo acompañó en silencio. Fue una experiencia compartida que unió a todos los presentes. La intimidad se volvió colectiva. Al final, cuando recuperó un poco la calma, Mahasin agradeció el respeto con el que fue escuchada. Reconoció que no es fácil abrir el corazón, pero que a veces es necesario. Ese agradecimiento fue recibido con un silencio reverente, porque todos entendían que habían sido testigos de algo especial. No hubo necesidad de más explicaciones ni de preguntas. Todo estaba dicho en sus lágrimas y en su voz entrecortada. Ese fue el verdadero mensaje que dejó. La fuerza de Mahasin quedó demostrada al atreverse a mostrar lo que muchos ocultan. Su llanto no fue un signo de debilidad, sino de valentía. Se necesita mucho coraje para enfrentar los sentimientos frente a otros. Ella lo hizo con dignidad y autenticidad. Esa actitud la convirtió en un ejemplo para quienes atraviesan momentos similares. El público no solo la admiró como actriz, sino también como persona. Fue un instante de aprendizaje para todo. Hablar de Zeng fue abrir una herida, pero también sanar de alguna manera. Sus lágrimas cumplieron esa doble función: recordar y liberar. El amor que siente no desaparece, pero expresarlo la ayudó a enfrentarlo. Eso es lo que hizo que su relato fuera tan intenso. No se trataba solo de nostalgia, sino de un proceso de sanación. Punto. Ese mensaje quedó claro para quienes la escucharon. La emoción se transformó en un puente hacia la esperanza. El eco de ese momento seguirá resonando mucho tiempo después. No fue un instante más en su carrera, fue un capítulo que marcó un antes y un después. Quienes lo presenciaron lo recordarán como una de las escenas más sinceras y humanas que hayan vivido. La vulnerabilidad de Mahasin se convirtió en fortaleza compartida. Y esa fortaleza fue lo que la hizo brillar de una manera distinta. La emoción no terminó ahí, seguirá acompañándola en cada paso. Las lágrimas de Mahasin también mostraron que, detrás de cada historia de éxito, hay batallas personales invisibles. Lo que el público ve es solo una parte de la realidad. Ella demostró que la fama no elimina la capacidad de sentir ni el derecho a llorar. Esa lección fue tan importante como cualquier discurso preparado. No apostras de adentas. Fue un recordatorio de que la humanidad es lo que realmente conecta. Y esa humanidad estuvo presente en cada segundo de su relato. En conclusión, lo que vivimos con Mahasin fue mucho más que una simple declaración. Fue una experiencia humana, cargada de emoción y verdad. Sus lágrimas no solo hablaron de Zeng, sino también de la importancia de reconocer lo que uno siente. Fue un acto de valentía que quedará grabado como un ejemplo de autenticidad. En tiempos donde lo superficial predomina, ella se atrevió a mostrarse tal como es. Y esa es, sin duda, la mayor lección que nos dejó. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.